En Japón, el tren bala. En Perú, la combi. La combi es el medio de transporte público más representativo de la ciudad. A diferencia de los aburridos trenes orientales, esta viene adornada con letras y colores en su exterior y por una serie de figuras y monigotes en su interior. Los encargados del servicio no andan con incómodos atuendos y caras serias, sino que son chéveres, oyen buena música y disfrutan de su labor. ¿Cuál es el medio de transporte que más utilizas? La combi. Tu combi. Yo por la combi. Las combis. Yo sí, las combis. Ella viaja en ella. Ella está en la obligación de pagar con sencillo y a cambio, la empresa de transporte la llevará cómoda y calmadamente hasta su destino. Las combis son capaces de cosas que otros medios de transporte masivo no. Los trenes no pueden cerrarse. A diferencia de los aviones, las combis pueden detenerse en cualquier lugar. A lo largo de los años, el Perú ha contado con distintos medios de transporte público. En 1851 comenzó a operar el primer ferrocarril del Perú. La empresa se llamaba Demerara Berbice Railway. De 1851 a 1860 transportó unos 6.143.000 pasajeros. En marzo de 1878 se inauguró el tranvía de Lima. Asimismo, en 1878 comenzó a funcionar una línea de coches sobre rieles y una línea de coches jalados por caballos que iban por el centro de la ciudad. El FCUL inauguró la primera línea de tranvías eléctricos el 1 de junio de 1906. Se dice que con la construcción de la avenida Arequipa en 1920 empezó un desarrollo violento de Lima metropolitana. En 1921 se inició el servicio de ómnibus a tracción mecánica. Las rutas más conocidas del ómnibus de tracción mecánica eran Lima Miraflores Barranco y Lima Magdalena. Uno de los ómnibus a tracción mecánica más conocidos eran las Ferreras. Estos eran montadas sobre chasis Ford y las góndolas eran montadas en camionetas Fiat. En estos entraban alrededor de unos 22 pasajeros. En 1960, el servicio del tranvía empezó a decaer, pues aparecieron los autobuses y microbuses. Fue en 1965, se contaba con 360 buses de marca Bussing. He aquí una imagen de la línea del tiempo que simplifica lo que he explicado anteriormente. ¿Cómo aparecieron las combis? El gran cambio urbanístico se dio entre 1908 y 1940, cuando todos los lugares, con excepción del Callao, alcanzaron grandes edificaciones. El incremento del transporte público se dio principalmente por la construcción de las avenidas Alfonso Ugarte, Avenida Arequipa, Avenida Brasil, La Colmena y la Avenida Wilson. En 1926, como medida de seguridad para evitar accidentes, se colocaron los primeros semáforos. Hasta el año 1965 se tenía al tranvía y a las combis, pero por motivos económicos y de aceptación con el público se quedó solamente con este último. En 1976 se creó la Empresa Nacional de Transporte Urbano, que nacionalizaba el sistema de transporte público y que absorbía la empresa ATPL. La Sociedad Cooperativa de Transportes Lima Metropolitana organizó el transporte. Durante el primer gobierno de Fujimori, en 1991, se reglamentó el transporte urbano e interurbano, ocasionando así la importación de unidades de transporte público.
Al año siguiente, la empresa Enatru fue liquidada y tras las unidades vendidas comenzaron a transportar por la zona exclusiva de la vía expresa. Luego esta se volvió incontrolable por la oferta de buses y comenzó a reducir la velocidad del tránsito. Sin restricciones legales ni administrativas para las rutas, las combis inundaron las calles de Lima y el ciudadano se acostumbró rápidamente a este servicio, caótico, informal e inseguro, pero que tiene como justificación natural ser la forma más rápida y barata de llegar a tu chamba. En toda Así, la semana, surge el término ¿por qué no cultura da? combi, que amplió sus horizontes y se expandió a diferentes aspectos sociales que hoy forman parte de la vida diaria de los ciudadanos en Lima, aunque muchos no lo quieran así. El término combi se ha extendido no solo como medio de transporte público. Las parodias reflejan que ya no existe el deseo de ocultar esta realidad. Así, tenemos el famoso juego en la red llamado Crazy Combi, que refleja la velocidad sin límites de estas. Existen muchas actitudes que dependen de la interacción entre pasajeros, chofer y cobrador, así como características propias de este medio de transporte. Lo que llama la atención es la religiosidad en el nombre de estas empresas, aludiendo a santos, cristos o haciendo una advocación a vírgenes. Los grafitis y rayones en los asientos y ventanas, el nombre de las hijas o familiares tanto del cobrador o el chofer y una variedad de stickers pegados en el interior de estas. Las imágenes de algún equipo de fútbol preferido o imágenes religiosas. La música que se escucha varía de acuerdo al chofer de la combi, pero la gran mayoría tiende por escuchar cumbia, chicha y rock en español, en las emisoras Radio Mar Plus, La Mega, Ritmo Romántica, cosa que no se deja de lado en las noticias en RPP. Las combis no pueden escapar del uso de las jergas en el habla cotidiana de esta sociedad sin importar su nivel socioeconómico, que está representado por el sector B, C y D de la población. En general, las combis han entrado en un proceso de regularización, por lo que muchas empresas se han formalizado y llevan un mayor control de sus rutas y horas mediante personas que se encuentran en distintos puntos estratégicos de la ruta, llamados dateros. Bueno, cuando usted era niño, si recuerda, ¿existían las combis o...? No. Para nada. ¿Y cómo eran los buses? Grandes. ¿Pasaban más o menos cada cierto tiempo o había una congestión como ahora? No tanta No esa congestión, congestión. Excepto en la ¿Tenían ciudad. un horario fijo para pasar? No tanto como eso, pero más o menos uno sabía que venía uno. Pero existía también como que un paradero o cierto sitio. Sí, claro. Siempre recogía la gente. Era más No, ordenado. mitad camino. ¿Y el precio qué tal era? 25 céntimos, altísimo. ¿Y era 25 céntimos, En pero ese por tiempo, más formal o informal que ahora? O sea, como ahora que parece es que un era poco un poquito más profesional, Un poco un poquito más. Y ahora pues cualquiera puede ser combi. ¿Y cuántas líneas o cuántas rutas eran las que existían? De hecho, mucho menos que las de ahora. Mucho menos, sí, pero había es suficiente, ¿no? Para completar a todo. No, las combis vienen recién del año 90. ¿De los 90? ¿Y la gente en qué se moviliza con más frecuencia? ¿En taxis o en combis? Ahora, actualmente, más en combis. En combis. Claro, porque les sale más cómodo. ¿Por qué? Salvo a veces dicen por lo más rápido ya es taxi. Más o menos en los 90 fue que... Más o menos, no estaba muy saturado como Pero no había muchas, claro, ahora es ya una recontra cola. saturado. Cuando recién llegó en los 90, por ahí, más o menos las combis cómo eran, o sea, cómo estaban, tenían la típica que vuelvan cosas acá en Claro, porque la mayoría de las combis son provincianos. igual como son ahora. Se ve colgado acá sus tonterías. Claro, sus perritos de muela cabeza.